Hola, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la serie llamada Cuidar hasta el final. En esta ocasión hablaremos sobre qué significa cuidar cuando ya no se puede curar. En este espacio estaremos Viviana Tálvaro, creadora de la Isla de los Abrazadores, y tendremos un invitado especial, Ricardo Salamanca Basto. Junto a él escribimos el libro El viaje de Bonga a las estrellas. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y este espacio para conversar. Yo conocí a Ricardo a través de Juan Carlos Hernández, que es el gerente de Presentes, es un hospice en Bogotá y pues Ricardo ya nos contará, es una institución que cuida de una manera muy humana la vida al final del recorrido de cada persona. Pues son especialistas en cuidados paliativos. Ricardo, ¿qué tal si empezamos por ahí? ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, tenemos que decir que los cuidados paliativos, más allá de una definición que sea teórica, pues tendríamos que decir que los cuidados paliativos son una forma de cuidar al otro desde una visión y desde un punto de vista integral, que busca apuntarle a la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, de los familiares. Claro, no podría decir qué sería ese bienestar o esa calidad de vida. Pues buscar que la persona pueda transitar por la enfermedad teniendo una modulación del dolor y un alivio de los sufrimientos. ¿Y cómo se hace eso? A través de 4 grandes objetivos. El primer gran objetivo, el primero, sobre todo con aquellas enfermedades que están asociadas o que tienen un componente fuerte de dolor, entonces modulación del dolor o control del dolor. Okay. Segundo, alivio del sufrimiento. ¿A través de qué? A través del control de síntomas. Entonces, los 2 primeros son muy biológicos, control del dolor y control de los síntomas derivados de la misma enfermedad. Segundo, perdón, no sería segundo, sino tercero, tendría que ver con el componente emocional, es decir, la contención emocional, la respuesta emocional que tienen las personas frente no solamente al diagnóstico y al pronóstico, sino al curso y evolución de la enfermedad como tal, y a lo que implica el confrontarse con la enfermedad en términos de la autonomía, de la toma de decisiones, del compartir las experiencias, las emociones, etc. Y el último gran componente tiene que ver con la espiritualidad, el acompañamiento espiritual, porque aquí se pone en entredicho y se pone en juego las certezas, las creencias, los valores, aquello que ha guiado la vida de la persona que se encuentra con una enfermedad que es grave, en el sentido en que es incurable, que es progresiva, que va en deterioro y que es amenazante a la vida. Ahora bien, esos elementos que se convierten en objetivos le apuntan al cuidado paliativo. Tiene 2 palabras, 2 cuidados paliativos. La primera, cuidado y paliativo. Los cuidados se derivan de esa visión que tiene en la protección de la vida, ¿no? Si uno lo observa desde la historia, la maternidad y que está dada a la mujer, pues preserva la vida como tal. Podríamos decir entonces que el cuidado viene desde la misma existencia de la humanidad como tal. Y lo paliativo, el paliar, el cuidar, el disminuir, el sostener, el proteger, el aliviar y muchos otros valores que pueden estar aquí inmersos en esa palabra, se unen y se articulan en una forma de cuidar de manera particular al más frágil, al más vulnerable, en este caso el enfermo. Por tanto, todos los cuidados paliativos son una forma de garantizar la supervivencia, incluso de la humanidad misma, por supuesto, de mejorar, y es una forma de tono humano respecto de las relaciones entre quienes padecen una enfermedad y requieren una atención particular y aquellos que tenemos la posibilidad de acompañar. Eso significa a la vez que no es exclusivo de los actores de salud, sino que todos somos cuidadores, porque en casa tenemos un hermano, un tío, un abuelo, un esposo, una esposa. Cuidar del otro, del más necesitado en ese sentido. Entonces podríamos decir de manera general los cuidados paliativos son eso, que le apuntan básicamente a ya no curar, sino aliviar el sufrimiento. Ahora, claro, uno podría pensar de alguna manera frente a este tema que los cuidados paliativos desde lo teórico, por supuesto, desde lo teórico nos indican a nosotros que también se puede subir, es decir, que los cuidados paliativos no solamente son al final de la vida, claro, teóricamente, pero los recursos, la infraestructura, pues no la tenemos para poderlo cubrir, pero inicialmente sí fueron desarrollados hacia el final de la vida, pero que pueden estar desde un inicio del diagnóstico.
me escribiste una frase preciosa, no se trata solo de morir bien, sino de vivir bien hasta el final. No hay una muerte digna, sino hay una vida digna hasta la muerte. Y siento que eso va muy relacionado hacia el movimiento, la filosofía hospice. ¿Qué tal si nos cuentas cómo presentes y cómo tú desde tu vida llegaste a hospice y cómo lo aplicas en la vida diaria, en lo que haces en tu trabajo? Bueno, dividámoslo en dos partes. Primero, pues tenemos que decir que la vulnerabilidad, la finitud, la enfermedad ponen en cuestión la visión que tenemos del otro. Diría un gran filósofo, Levinas, el otro que no es radicalmente diferente a mí. Y eso implica que la paridad en la condición humana nos lleva a entender que el otro que está postrado y en cama con dolor y sufrimiento no es distinto a mí. Cuando yo estoy frente a un paciente, yo me pregunto qué diferencia hay entre él y yo, o entre ella y yo. Semanas, meses, tal vez años, pero allí voy a estar. Y voy a estar si corro con suerte, ¿no? Porque cada vez más, pues no es tan fácil acceder de todas formas a los cuidados paliativos. Entonces todos deberíamos tener ese derecho. En ese entendido, entonces tenemos que decir que si partimos del resultado, hay que hacerle una pregunta al resultado. El resultado es una muerte digna. Se cree que la muerte digna está dada o por la eutanasia o por los cuidados paliativos, pero no es así en realidad. El resultado de una muerte digna es el acompañamiento y el cuidado digno de esa vida. Es decir, por pura lógica deductiva decimos que si hay un proceso digno, el resultado de este es una muerte digna. En ese sentido, los cuidados paliativos no van en dirección de la muerte. Su objetivo no es la muerte. Su objetivo es cuidar, aliviar, acompañar en el proceso de la enfermedad de manera digna para que en el momento en que llegue la muerte sea una muerte digna. Esa es la consecuencia de un proceso como tal. Por tanto, los cuidados paliativos no son para la muerte, son para la vida y una vida digna. Ahora bien, viene la segunda parte. ¿Cómo llegué? ¿Cómo llego a los cuidados paliativos? Pues llego de manera providencial, llego de manera que no estaba planeada. Nunca me formé para estar en los ámbitos hospitalarios, específicamente con este tipo de pacientes que tienen estas patologías y esta condición en el curso de su evolución de la enfermedad. Llego porque me piden ir a visitar a un chico que alrededor de 26, 27 años tenía en ese momento, todavía sobrevive. Es una persona que estaba diagnosticada con leucemia, tenía problemas renales y ya habían hecho trasplante renal y estaba haciendo rechazo al trasplante, estaba con diálisis, con una cirugía de corazón abierto y vivía o vive con su mamá en la actualidad. Hoy somos grandes amigos. Cuando me invitan a visitarlo, yo llego a casa, subo a la segunda planta de la casa para conversar con él. Recuerdo que la mamá me dice, ¿quiere tinto? Yo soy un aficionado al café o al tinto, y entonces ella se baja y yo esperaba que llegara ese tinto o ese café rápido. Pues pasó todo el tiempo, nunca subió la mamá nuevamente. Y yo me senté en un taburete al lado de la cama de este amigo como tal. Vemos un partido que termina, no recuerdo qué era. Él me dice que si vemos una película, le digo que sí, y nos dedicamos a ver la película y no cruzamos palabras. Al final hago una expresión un poco risible, le digo yo, bueno, ha sido un gusto conocerte. Qué expresión tan vacía, ¿verdad? Me levanto yo y me voy a ir de la habitación a salir y digo, bueno, ha sido un gusto conocerlo. Ni cruzamos palabras, ni nos miramos. Sin embargo, él fue mucho más avesado y ya antes de salir la puerta me dice, ¿va a volver? Y yo giro, porque yo esperaba que no dijera nada, y pues mi respuesta fue automática, ¿sí? No fue pensada, automática. Digo, si quiere, listo. Eso fue un domingo, a los 8 días volví, por supuesto. Cuando bajo, la mamá me pregunta, ¿cómo le fue? Le digo, pues, bien, porque no discutimos, y no discutimos porque no hablamos. Y ella se quedó tan sorprendida como yo. Y me dice, ¿pero va a volver? Sí, yo voy a volver. Finalmente me voy, pero me quedo maquinando y dándole vueltas y dándome cuenta que lo que yo había estudiado, las fuentes de información que tenía previas en diferentes áreas del saber, no me habían servido para nada, porque no me había formado para eso. Quedé desconcertado, quedé en blanco. Y eso me llevó a pensar, bueno, algo tengo que hacer para saber qué le digo a un joven en esta circunstancia. Esto no había un libreto ni nada por el estilo.
Dando un salto más rápido, terminó por bondad de un amigo, que es el padre Salomón Bravo, vicerrector de una universidad. Me dice: Richard, quiero que visites a un paciente. Supe que había sido. Le dije: no, espérate, yo no estoy haciendo eso, yo no estoy acompañando pacientes en esa condición, no sé. Finalmente me logra convencer y voy. Y a los pocas semanas, 3, 4 semanas máximo, me dice: mira, quiero decirte que vas a tener la posibilidad de formarte inicialmente con un diplomado en cuidados paliativos, y ahí es cuando conozco a Juan Carlos Hernández, un médico con un sentido y un toque humano diferente, con una capacidad de escucha, con una sensibilidad no solamente frente al paciente, la enfermedad, sino a la familia, y con un gran sentido de lo interdisciplinario, una capacidad de relacionarse de manera interdisciplinaria. Entro a hacer esos estudios, que son estudios de extensión para profesionales en el área de la salud, y después termino con esos profesores que nos formaron, termino conociendo y yendo a rotar por estos hospices en Argentina. Y eso toca mi vida. Y la toca porque une algo que venía en mi vida caminando sobre el sentido de la vida como tal, y la profesión que yo ejerzo como psicólogo clínico. Y en ese sentido comienzo a acercarme a los cuidados paliativos, después termino vinculándome con ellos y formándome y dándome cuenta que el mundo de la salud, más allá de lo técnico científico, requiere de un ámbito y un trasfondo de humanidad, es decir, lo ético, lo bioético, incluso lo moral, etcétera, tiene un trasfondo y una cabida. ¿Por qué? Porque al final de la vida, sobre todo en los cuidados paliativos, no hay una especialidad tan interdisciplinaria como esta. Entonces, no es solo una profesión, no es solo un medicamento. Por eso los 4 grandes objetivos, que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con los síntomas, que tienen que ver con lo emocional, pero que también tiene que ver con lo espiritual. Todos cuidamos en cierta medida, no solamente un profesional. No, todos somos, terminamos siendo cuidadores no formales unos, otros formales pues por la academia, pero todos terminamos cuidando del otro, porque incluso es una forma de reducir la brecha entre quienes tienen las posibilidades y quienes no. Pero en últimas, todos vamos a transitar por la enfermedad, que va a tener, y lo miraremos en otros episodios, como 2 caras, ¿no? Uno biológico, que es todo lo sintomático, que es lo que sucede en el cuerpo como tal, pero también otro que está de este lado, llamémoslo así, que es desde la paradoja, cómo la enfermedad se vuelve una maestra de vida, una maestra del camino de interioridad y de conocimiento de sí mismo, que es lo que vemos en Bonga, ¿no? En el libro. El texto nos narra ese camino de interioridad, de encuentro consigo mismo, donde se descubre a sí mismo. Hay una frase que yo utilizo mucho con nuestros pacientes y familiares, y lo digo con temor y temblor porque también me corresponde a mí, y es: al final de la vida la historia vuelve. O sea, todos al final de la vida nuestra historia vuelve. Nuestras decisiones acertadas y las que no han sido desacertadas, aquellas omitidas y aquellas que están en construcción, esos perdones, legados y reconciliaciones que hemos tenido o no, ¿sí? Sí. Todo vuelve en ese momento, ¿sí? Es como si hubiera una lucidez, todo vuelve allí. Y allí hay que acompañar, por supuesto, porque ya no hay tiempo. El tiempo se tiene que vivir con pasión, y es lo paradójico. Cuando tenemos salud, siempre decimos: mañana vemos, después lo revisaremos, o incluso con cierta arrogancia decimos: cuenta conmigo, yo soy de una palabra, y si digo mañana, mañana estoy. Pero la verdad es que al final del día no sabemos si nos levantaremos y estaremos al otro día conversando, por supuesto, con el otro. Y esas certezas se ponen en entredicho en esa afirmación, ¿no? Al final la historia vuelve. Y es cómo ayudamos al otro a transitar. No lo podemos caminar por él. No podemos experimentar lo mismo, pero el otro no tiene que transitarlo solo, ni él ni la familia, porque los dos van caminando. Pero en ese camino me parece también importante para quienes estamos en el mundo de los cuidados paliativos o se quieren acercar, o profesionales que están teniendo contacto con este tipo de pacientes, es que todos vivimos la experiencia del dolor y del sufrimiento y nos vemos reflejados de una u otra manera en esa experiencia de acompañar y encontrar esos tips y esas palabras desde una filosofía que es la filosofía hospice. Y ahí era donde tú hacías una pregunta: ¿qué era la filosofía hospice, verdad?
Sí, sí, Pues, pues porque de ahí realmente nos enamoramos de ese sueño, también de lo que decías, que pueda ser un servicio que llegue a todas las personas. Juan Carlos me decía que él se soñaba que el servicio fuera en gratuidad, que ninguna persona se muriera con dolor físico, espiritual o emocional, y en otro capítulo hablaremos de eso seguramente. Y también en las conversaciones contigo escribiendo el libro, pues yo vi una visión muy humana y muy amplia de lo que significa acompañar, pero como uno ve a los médicos lejanos, tal vez pues como en ese lugar tan arriba, ustedes me empezaban a hablar de mirar a los ojos, de que el médico se sienta al lado del paciente en su cama, le toca la mano, y claro, yo me imagino esa sensación de calma y de seguridad que es ver a un médico bajarse, digamos, entre comillas, a la altura de ese paciente. Yo digo que el corazón de uno está a la altura del corazón del otro, ahí todos somos iguales. Pero Hospice refleja mucho eso, entonces qué rico que nos cuenten cómo lo hacen. sí, bien, ¿qué es la filosofía hospice? No es una casa, aun cuando se desarrolla en un ámbito de casa, llamémoslo de esa manera. La filosofía hospice, como lo indica, es una forma de vivir y acompañar a la persona necesitada, al más vulnerable, al enfermo. Tiene unos antecedentes con un momento en la historia de la humanidad, con el cristianismo como tal, y con una forma de vivir la vida en relación con el otro y una relación, por supuesto, con lo trascendente. En ese sentido, la hermandad y la fraternidad surge, esa relación amo, esclavo, faraón, esclavo, etcétera, se ve puesta en entredicho y se establece una relación de paridad, de hermanos como tal. Desde allí, las bienaventuranzas o el pasaje de aquel que cuida quien está enfermo, del buen samaritano, pues encarna la filosofía hospice como tal. Los valores cristianos se hacen presentes en la filosofía, sin que esto signifique que los hospice para la atención en el cuidado al final de la vida tenga que ser con exclusividad para el cristiano, en absoluto. Okay. La humanidad misma ya es el criterio de fraternidad, con independencia de la cosmovisión. Y la Iglesia Católica, la Iglesia empieza con todo este desarrollo a partir de esa visión de los valores cristianos como tal. Un salto importante es que cuando empiezan las peregrinaciones a los lugares santos, desde la parte más occidental de España, Francia, el norte de África y demás, todos van concluyendo hacia Jerusalén. Y en ese camino y ese recorrido, pues las personas que eran adineradas, pues iban obviamente con personas que los cuidaban, ¿cierto? Vasallos o esclavos incluso, sigue siendo paradójico el tema, y otros que iban con animales, dromedarios, etcétera, y la gran mayoría a pie. Sin embargo, Claro. cualquiera de los dos se veía afectado por factores como el clima, el hambre, las heridas por caídas, accidentes y demás. Y estos hombres, estas personas que querían vivir ese espíritu cristiano, pues abrían sus casas para acogerlos. Ahí viene la palabra hospice, ¿cierto? Como lugar de acogida, de encuentro, de protección. ¿Y qué hacían? Pues los acogían, les daban alimento, curaban sus heridas, los dejaban descansar para que pudieran continuar ese recorrido hacia los lugares santos. Hago aquí un paréntesis, lo miraremos un poquito más adelante, es lo mismo que va a hacer Cicely Sanders, ¿no? Entonces, un hogar y una casa en donde acogemos a los enfermos, acogemos a estas personas que se encuentran en esta condición, junto con su familia, los acompañamos, aliviamos, no curamos, sino sanamos, ayudamos a la sanación, para que puedan continuar el viaje, ya no a Jerusalén como un lugar físico, sino en dirección de ese lugar trascendente, cielo, patria celestial, etcétera, para que continúe ese recorrido. Después la Iglesia Católica a través de los monjes, pues viene todo el desarrollo hospitalario, pero también hay un momento en el desarrollo político y social de los países donde surge el primer hospital laico. Y eso abre las puertas. Y eso es bueno en la medida en que se populariza, si lo podríamos decir así, o se extiende y crecen los hospitales, lugares de acogida, las religiosas, etcétera y demás. Y damos un salto rápido hasta Inglaterra, en la modernidad, donde Cicely Sanders, con su esposo que está enfermo y tiene un cáncer, lo cuida, y personas que la ven en la forma en que lo cuida, con amor, con dedicación y demás, porque había una palabra que usaban ya en esa época sobre el tema del desahucio, ¿no? Está desahuciado. Es decir, está muerto en vida, no hay nada más que hacer, y lo abandonamos, lo dejamos a su suerte.
Pues bien, esta mujer se dedica a cuidar a su esposo y otros que observan cómo lo cuidan terminan pidiéndole que los ayude. Ella va a tener contacto también con la casa del moribundo en Calcuta y conoce y se da cuenta que la espiritualidad es un elemento fundamental. Esta mujer vende su casa, compra una a las afueras y decide poner su casa al servicio de los otros, que traigan los familiares y los acompaña en este proceso. Es decir, surge no desde el ámbito hospitalario, mira lo interesante, los cuidados paliativos no surgen en el ámbito hospitalario, surgen en un sentido de casa. Por eso habría que decir que la primera gran paliativista sin título es la mamá. Y es lo que tú dices, es cuidar sin la posibilidad de curar del todo. No podemos curar, pero sí podemos sanar. Y eso va a hacer que se extienda ese movimiento en el mundo e incluso llegue también, por supuesto, aquí a Latinoamérica, en Argentina, y se vincule con el sistema de salud. Entonces, los cuidados paliativos se constituyen en un apoyo y una forma dentro del sistema de salud con pacientes que se encuentran con esta patología. Tú mencionabas un elemento y que te hacía saber, Juan Carlos, que era la gratuidad. En esencia, realmente los cuidados paliativos son gratuitos, porque el corazón, como el del abrazador, está dado y centrado en la ayuda al otro, en la ayuda solidaria. Es decir, que el grueso de los hospice son los voluntarios. Y voluntario significa médico, trabajador social, psicólogo, capellán, acompañante espiritual, trabajador social, secretaria, el todero que ayuda a arreglar las cosas, quien cocina, etcétera. Todos son voluntarios. Claro. Y ese sentido de voluntariedad, y que es dentro de un valor universal, la solidaridad o la compasión que nos mueve a ser también solidarios, no importa, se traduce en la ayuda al otro. A la única persona en los hospices que les pagan en estos movimientos son las enfermeras que hacen turnos 24 horas. Por eso también los voluntarios solo aportan 4 horas, no pueden aportar más y se forman para ser voluntarios. Claro, una visión distinta en Colombia respecto a lo que significa el voluntariado. Ese es el corazón. ¿Cómo llega a Colombia? Llega a través de un primer proyecto hace muchos años en Cali que se llama La Viga, a través de una psicóloga que hoy en día hace parte de la junta directiva de la IHPC, que es Liliana de Lima, y ella crea ya el primer, llamemos hospice, con ese sentido de gratuidad, pero pues que las circunstancias no dan para que se puedan llegar a sostener, y digamos lo que uno piensa que se termina y se acaba. No, realmente es la semilla. Más adelante esa experiencia de Liliana va a tocar a otros, por supuesto. Y así va a surgir el Hospice Presentes, que por temas de Secretaría de Salud y el sistema que llama la Unidad de Cuidados Paliativos Presentes, desde la filosofía Hospice. Es lo que crea Juan Carlos y es donde estamos y donde surge, y por eso también acogemos y nos sentimos identificados con el proyecto del abrazador, un sentido de humanidad para cuidar al que lo necesita. Y bueno, no hemos aclarado que escribimos un libro juntos. Sí, fue una experiencia muy bonita, caminar del lado tuyo, porque hospice es eso, no es caminar junto al otro, no es un asunto de yoísmo, es un asunto de compartir. Siempre he creído que los proyectos construidos con otros son mucho más fuertes que los individuales, porque además también implica a otros, ¿no? Y esa relación entre dos también se transforma, hay una relación de ida y vuelta dentro de este proceso como tal. Sí, una última pregunta para cerrar, que igual vamos a tener muchos episodios para hablar de cada tema. Hablábamos en estos días que además es una conversación muy difícil tener una conversación con alguien que está a punto de morir o hablar de la muerte. De eso no se habla, la muerte no se le mira a los ojos. En ese deshacerse de uno, también como ese abrazador que pone su corazón por delante, ¿tú qué crees que cuál debe ser como la fortaleza, el superpoder o alguna virtud que un paliativista o que una persona, un cuidador, porque también nos pueden escuchar familiares o incluso el mismo paciente en el cuidado de sí mismo, debe tener en estos momentos en que uno sabe que pues está disfrutando sus últimos días de vida o meses o años? Yo creo que realmente nosotros no es que miremos a la cara de la muerte, ¿no? Yo pienso más bien que, claro, estas son unas preguntas que son complicadas y se llaman aporías, casi que sin salida, ¿no? Y es que para hablar del sentido de la muerte habría que hablar del sentido de la vida, y el sentido de la vida otorga y nos relaciona con el sentido de la muerte. Pareciera una cuestión circular, pero
cuando estamos llegando al final de la vida, cuando lo vemos o cuando la enfermedad nos muestra que es amenazante, lo que hacemos es no mirar la muerte, sino mirar la vida que se ha vivido. Por eso acompañar en el proceso de toma de decisiones sobre voluntades anticipadas, por ejemplo, de redireccionamiento de los esfuerzos terapéuticos, porque ya no hay más que hacer en esta dirección, sino ahora en esta otra, la capacidad de expresar los sentimientos, el hecho de poner límites, que también es importante, el hecho de, como tú decías, sentarnos en el borde de la cama y mirar al paciente al mismo nivel, porque es de humanidad, es de sentarme con el otro, donde incluso es verme reflejado. Hace que realmente no es que miremos a la muerte, miramos es a la vida, ¿sí? Por eso acompañamos, pero mirar la vida implica necesariamente reconocer que existe la muerte, y la muerte como un momento específico, ¿cierto? Un microsegundo donde él simplemente se queda tomando el aire o exhalándolo, ya, ¿cierto? Donde el movimiento como signos vitales cesa, ¿cierto? Porque desde lo biológico está entendido como pues esa relación de signos vitales, termodinámica y demás, pero también como la cesación de ese movimiento y de relación con el otro. Entonces, claro, la vida implica también reconocer que está la muerte, y una muerte que hace que nos devolvamos a la vida, de haber vivido con pasión esa experiencia de la vida. Por tanto, creo que sí hay un sentido de humanidad. Yo puedo decir lo que he visto de muchos profesionales que pertenecen al área de cuidado paliativo, ¿sí? El médico, la enfermera, el auxiliar, el trabajador social, el nutricionista, el fisioterapeuta, el internista, etcétera, u otro profesional que se necesite, sí tiene un tono humano distinto, tiene una sensibilidad diferente, en donde su mayor arsenal no es lo farmacológico, su mayor arsenal no es lo procedimental, sino el acompañamiento humano, el tiempo dedicado al otro como tal. Creo que eso es mirar la vida, y por consecuencia pues está la muerte. Mil gracias, Ricardo, y sé que nos quieres recomendar una película porque el arte es un gran catalizador y ayuda pues a todo realmente. Total, eso es espiritualidad, ¿no? Las artes sí, es la mayor posibilidad que tiene el ser humano de expresar su condición humana y de poder entender la condición humana del otro. La música, la pintura, el arte, la escultura, la danza, etcétera, son expresiones de la humanidad misma. Eso significa de lo más humano como tal. O sea, no hay nada más humano que lo espiritual. Podemos tener cosmovisiones y religiones distintas, pero en lo espiritual, en esencia, todos somos iguales en ese sentido. Uno podría decir que la espiritualidad se vuelve ese diálogo entre las almas, entre los espíritus humanos como tal. Hay una película muy bonita que se llama The Wit con Emma Thompson. Es una película extraordinaria, la historia de una doctora, es profesora de lenguas, y tiene, la película narra el desarrollo de un poema, es un soneto específicamente de John Donne, que es un escritor inglés, que va a hablar, que va a hablar sobre la muerte. Eso se conoce como los sonetos sacros, y ella va a hablar de la muerte y va a encararla y de frente, cuando eso sobre el siglo XVII, XVIII, eso no se hacía, por supuesto. De hecho, hoy en día, cuando alguien quiere poner el tema sobre la mesa de la muerte o cómo quisiera yo morir o no morir, pues es un tema, no dejemos eso así, ese no es un tema para la mesa, no quisiera hablarlo. Incluso decimos, hay mitos, no la invoque, dejémosla ahí quieta, ¿verdad? Entonces los invito a que vean esta película maravillosa, cómo ella transita su propia enfermedad, la vida y la muerte, en donde el soneto dice: muerte, tú tampoco acabarás conmigo, ¿sí? Muerte, morirás, básicamente, pero ya lo miraremos en otro episodio. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a ti, Ricardo, por esta conversación, y esperamos que nos sigan escuchando en los próximos episodios.